¿Qué es aquello que hace que nos saboteemos a nosotros mismos cuando estamos a punto de alcanzar un objetivo? ¿Quién es esa otra persona en nuestro interior que destruye nuestras relaciones y que hiere a las personas que queremos? ¿Quién es esa persona escurridiza que irrumpe cuando menos lo pensamos y hace sus fechorías y desaparece para no ser atrapada? ¿Por qué de pronto nos sentimos menos que alguien con más dinero, más popularidad o alguna otra característica que envidiamos? Como seres humanos nacimos en algo así como un estado puro. La palabra no existe en nuestros cerebros y somos como se nos da la gana hacer. Tenemos hambre y pedimos comida. Estamos contentos y reímos. Estamos enojados y no reprimimos nuestro enojo, ¿no? Y lo mostramos y lloramos y gritamos. Y luego viene pues la bien intencionada programación por parte de nuestros padres y así se va formando nuestra personalidad. Es decir, se nos enseña qué es correcto hacer y qué decir y qué es incorrecto también hacer y decir en determinadas circunstancias. De acuerdo a esta programación de nuestra personalidad, vamos creando una autoconcepción de aquello en lo que en adelante conoceremos como el yo. Estaremos plenamente identificados con esa concepción ideal de ser. Y estoy utilizando la palabra ideal porque es realmente eso. Tenemos en mente que debemos ser ese ser ideal y hacemos todo, pero en verdad todo a nuestro alcance para llegar a ser ese ser ideal que nos fue programado desde el momento de nuestro nacimiento. De ahí, algunas personas creen que deben ser perfectas y si cometen algún error culpan a los demás o son severamente autocríticos. Otras personas creen que deben dar y no saben recibir. Y hay otras personas que creen que deben recibir pero no saben dar. Y es muy curioso, la palabra debo casi siempre está relacionada a esa imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Y por eso vale la pena hacer el ejercicio de mirarnos frente al espejo y decirle a esa persona frente a nosotros, tú debes, y acto seguido pues completarlo con las cosas que según nuestra opinión debemos hacer. Para esto hay que quitar tapujos, hay que quitar censura, ¿no? Si somos honestos con nosotros mismos, descubriremos cuántos debos tenemos en nuestra mente, ¿no? Cuántas cosas tenemos programadas, porque el debo siempre va relacionado a esa programación que recibimos desde nuestros años infantiles. Y en fin, que andamos por la vida tratando de ser ese ser ideal y entonces nos construimos una máscara que nos procure la experiencia de ser ese ser que creemos que debemos ser. Y vale la pena mencionar nuevamente, porque ya lo hicimos en otro video, que persona viene de personar o sonar a través de, y que este es el término griego para referirse a las máscaras que los actores llevaban. Y bueno, todo esto sucede en nuestra conciencia, pero pasa algo dentro de nosotros mismos que nos contradice. Y es que, al ser programados, empezamos a reprimir aquellas cosas que no encajaban o que no encajan con este ideal de ser. Por ejemplo, si a un hombre se le enseñó que llorar no está bien y que esto lo hace débil, se forjará una persona, sabiendo lo que esta palabra implica, en la que actúa ante los demás con mucha fortaleza y entereza, casi, digamos, inconmovible ante la más triste de las escenas. Sin embargo, esa persona sensible que él puede ser fue reprimida y queda dentro de él mismo. No se, digamos, no se destruye, ¿no? Y ante la menor provocación saldrá y lo golpeará y hará de las suyas, ¿no? Por ejemplo, ante un rompimiento o ante el ser lastimado, ¿no? Y él entonces entrará en un conflicto muy grueso, ¿no? Muy difícil porque esa cosa que él está sintiendo no encaja con su ideal de ser. Y entonces, pues tenemos aquí la aparición de la sombra. Carl Gustav Jung utilizó el término de sombra para referirse a ese opuesto nuestro con el cual no nos identificamos, pero que ahí está y hará de las suyas a menos que empecemos a reconocerla. La sombra es ese monstruo que aparece en nuestros sueños o cuando estamos despiertos toma la forma de las personas a las que aborrecemos o detestamos, pues justamente odiamos en las otras personas aquello que odiamos de nosotros mismos, pero que no aceptamos, y esto le llamamos proyección. Entonces, la próxima vez que te descubras odiando a alguien o criticando a alguien, piensa que se trata de una parte de ti mismo que estás realmente aborreciendo en la otra persona. Entonces pregúntate, ¿qué creencia mía estoy proyectando en esta persona a la que no tolero? Algo muy padre en todo esto es que tal vez descubras alguna potencialidad tuya que reprimiste, pero que quiere salir a flote para que la veas y la incorpores
a tu vida diaria. Por ejemplo, en el hombre que mencionábamos anteriormente, que piensa que debe ser fuerte, inconmovible, infalible, descubra que esas características que él toma como positivas suyas realmente están hiriendo a las personas que quiere. Y entonces sería bueno hacer contacto con sus emociones, porque de esta manera podría ser más empático y descubrir que realmente está hiriendo a los demás, ¿no? Entonces esta característica, que es parte de su sombra, se convertiría en una potencialidad suya. Una mujer que haya aprendido a reprimir su sexualidad y su sensualidad por enseñanza, digamos, rígida por parte de sus padres, descubra que realmente está proyectando en otras mujeres eso, ¿no? Y las tacha de zorras, las tacha digamos, muchas otras palabras que no vale la pena ahorita mencionar, pero que al fin y al cabo esta represión de su sexualidad y de su sensualidad está teniendo algún efecto negativo en su vida, ¿no? Entonces ella debe de darle cabida a esas características que está criticando en las otras personas, ¿no? Entonces ahí de nuevo se convierte esa parte negativa en una potencialidad. O una persona que no tolera a la gente con una buena posición económica, dada su propia situación de carencia, descubra que en realidad digamos, esa intolerancia hacia la gente con dinero, con cierto éxito, realmente está proyectando su propia carencia. Y entonces la cosa positiva que puede salir aquí, o la potencialidad que puede salir, es pues hacerse de una mejor preparación o trabajar por sus objetivos de una forma que no lo ha hecho hasta entonces, ¿no? Y no es tan disparatado, porque hay muchas personas con una vida muy difícil y que han sabido superarse. Entonces, si estas personas con una vida difícil han sabido superarse, cualquier otra persona puede hacerlo. Y aquí hay algo muy interesante. Esta persona quizá deba no solo enfrentarse a su propia sombra, sino a la sombra familiar, porque también hay una sombra familiar. Recuerdo, alguna vez un entrevistador preguntó a una persona en la calle: oiga, y usted es pobre, ¿verdad? Y la otra persona respondió: sí, soy pobre y necesito que el gobierno me apoye. Y entonces el entrevistador hizo una pregunta que me pareció irracional, pero que obtuvo una respuesta bastante también digna de nuestra apreciación y de nuestra atención. Dijo: ¿y por qué es pobre? Y el otro respondió: pues porque mi papá también era pobre. Entonces, ¿qué está pasando en esta persona? Esta persona cree que debe ser pobre y que esto ya viene de familia y que pues no hay forma de remediarlo. Entonces, eso es la sombra, digamos, familiar, ¿no? Ese tipo de creencias que son transmitidas de generación en generación. Y entonces, él podría convertirse en alguien exitoso, pero para esto debe aprender a traicionar esa, digamos, lealtad hacia su propia familia. Por esto hay que preguntarnos a nosotros mismos cada vez que incurramos en el detestar a alguien: ¿qué característica o potencialidad mía está tratando de salir a flote? Y entonces, ¿qué te parece si terminamos esta parte del video con una reflexión? Cuando te enojes con alguien, pregunta: ¿qué te hice que estoy tan enojado contigo? Entonces, aquellas características nuestras de las que no estamos orgullosos y que por ende nos avergüenzan, son reprimidas y se convierten en nuestra sombra. Ahí están nuestros deseos reprimidos, nuestros impulsos más incivilizados, nuestras fantasías, miedos, resentimientos infantiles, etc. Yo la comparo con la caja de Pandora personal. Ahí guardamos lo peor de nosotros mismos, y tal cosa nos avergüenza tanto que tendemos a negarla, pero eso nos hace más vulnerables a sus embates. Mientras no nos enfrentemos a ella, no lograremos crecer como seres humanos y realizarnos plenamente. Por otro lado, sabemos y entendemos que no es empresa fácil, pues equivaldría a abrir la puerta del cuarto oscuro en el que hemos guardado todos nuestros fantasmas personales y los temores más profundos. Sin embargo, recordemos que ahí hemos metido también aspectos positivos, no solo negativos. Por ejemplo, el tener ganas de ser infiel a nuestra pareja, el ser capaces de sentir y guardar en el corazón un enojo asesino, el odio o rencor hacia alguno de nuestros progenitores, el deseo sexual reprimido serían todos aspectos negativos. Y el ser capaces de aceptar nuestros errores y nuestra imperfección, el poder decidir nuestra propia vida más allá de los deseos de nuestros padres, serían todos aspectos positivos que se esconden y parecen fantasmas. Y es que la sombra es el opuesto correspondiente a la persona que creemos ser y que queremos ser con tanta, digamos, vehemencia, ¿no? Y con la cual nos identificamos.
Para la persona que cree ser brillante, su sombra sería el descubrir esa imperfección que le atañe también como ser humano, porque no hay ser humano perfecto, ¿no? Y esto se da mucho en profesores, científicos e intelectuales. Para la persona que cree ser bondadosa, su sombra sería su capacidad de guardar sentimientos negativos en su corazón y de hacer cosas malas que distan mucho de esa supuesta verdad que se ha creado a sí mismo. Para el Padre perfecto e infalible sería precisamente lo opuesto, que sería el Padre imperfecto y capaz de cometer muchos errores. Entonces estaría muy bien examinarnos a nosotros mismos, ver con qué aspectos positivos nos estamos identificando, hacer una lista de los mismos y luego poner la contraparte, poner los opuestos y así examinar en qué aspectos o en qué momentos de nuestras vidas hemos experimentado ese opuesto que está distando o que está siendo diferente de lo que hemos creído ser. Y como ya he dicho, no es empresa fácil, pues la sombra es escurridiza. Bueno, tendemos a justificarnos constantemente para evitarla. Sin embargo, tenemos la herramienta de la neurosis y la depresión, pues cuando éstas se dan, es una muy buena oportunidad para asimilar los opuestos dentro de nosotros mismos. En la psicología junguiana, la neurosis se caracteriza por el conflicto entre aquello que idealizamos y queremos ser contra nuestra sombra. La depresión indica la necesidad de darse cuenta que no todo es lo que se pretende o se desea hacer. Y es por eso que Jung se refería a esta cuestión como bendita neurosis, pues nos presenta la oportunidad de maduración y crecimiento antes descrita. Ahora bien, no existe una técnica única e infalible para la asimilación de la sombra. Es un proceso difícil y de negociación con nosotros mismos. Si crees que intelectualmente puedes hacerlo, te equivocas, pues es solo cuando nos sentimos heridos, cuando estamos avergonzados, cuando sacamos lo peor de nosotros mismos, es cuando se vislumbra y cuando podemos entonces reconocerla o dar un rápido vistazo, porque como ya habíamos dicho, la sombra es escurridiza, ¿no? Tendemos a justificarnos y a sacar otras cosas en la que pues nos confundimos a nosotros mismos y al final de cuentas pues nosotros seguimos siendo las víctimas de las circunstancias. Primero debemos aceptar seriamente la existencia de la sombra. Como Peter Pan, debemos coserla a nosotros mismos para evitar que siga haciéndonos sus bromas y haciendo malas jugadas o malas pasadas. Pero sucede que el ser humano moderno o el ser humano actual tiende a evitarse a sí mismo a través de la televisión, música o incluso internet, ¿no? O cualquier otra actividad que lo distraiga y que lo aleje de sus fantasías, porque al estar solos o al estar con nosotros mismos tendemos a estar fantaseando, ¿no? Y muchas veces ahí recibimos los embates de la sombra. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el poder asimilar la sombra, que es el percatarnos de sus finalidades, cualidades e intenciones. Así que prestemos atención a nuestros estados de ánimo, a nuestras fantasías e impulsos diarios. Aquí podemos ver si somos lo suficientemente atentos y comprometidos con nosotros mismos, podemos descubrir algunos de los embates de nuestra sombra. Por ejemplo, cuando un chico se siente atraído por una chica y se le quiere acercar y le quiere hablar e invitarla a salir, pero una vocecita dentro de él le dice, no, ni lo hagas, no vale la pena porque jamás se fijaría en ti. Ahí vemos un poco la vocecita de la sombra, ¿no? Y cuando una chica se le invita a nadar y dice que no le gusta nadar, cuando en realidad lo que está pasando es que dentro de ella esa voz le está diciendo, mira qué gorda estás, cómo te vas a mostrar así, y cosas por el estilo que hacen que ella desista, ¿no? Sin embargo, cuando se le pregunta, pues ella dice, no, es que no me gusta nadar, y todo lo que está pasando dentro de ella no le pone atención. Otro ejemplo es cuando un intelectual se ve envuelto en una discusión que va perdiendo y cada vez se va llenando de enojo y tiende a descalificar los comentarios de la otra persona y termina diciendo, bueno, eso es lo que tú opinas, ¿no? Cuando en realidad algo dentro de él sabe que va perdiendo, pero esa voz le dice, mira, te está humillando, o no te respeta, o quiere ser más que tú. Es también cuando una persona dice que no es celosa, ¿no? O no se atreve a sentir celos, pero cuando los llega a sentir, algo en su interior se mueve fuertemente, lo sacude, y entonces él se reprocha a sí mismo o ella se reprocha a sí misma diciendo, pero ¿cómo es posible que puedas sentir una cosa así? Qué poco vales o qué poca cosa eres, ¿no? Así de sorpresivos
escondidos y altamente dañinos son los embates de la sombra. La podemos ver también en los casos de aquellas personas que van a la iglesia cada semana, no dejan de hablar con otras personas de la Biblia, de las cosas que han estado viviendo en su corazón y lo que han aprendido según las enseñanzas cristianas, y o sea cuáles fueran, ¿no? Y la vemos que apenas sale y ya está criticando y ya está peleándose con la vecina y cosas por el estilo. Ahí también está la sombra. La asimilación de la sombra es un requisito inevitable en el autoconocimiento. En la antigüedad el oráculo de Delfos decía en la entrada Enocechite ipsum, que es conócete a ti mismo. Y un proverbio sufi dice, no eres más alto que tu más bajo pensamiento, ni más bajo que la cúspide de tus anhelos. Y luego termina diciendo, hombre, si supieras lo que eres, no habría sol, planeta ni universo que te contuviera. También es como Jung decía, no existe ningún ser humano que no haya proyectado sobre los demás sus mezquindades más oscuras ni sus aspiraciones más elevadas. La aceptación de la sombra y su asimilación, así como la negociación con la misma, son un proceso de vida. Cada que creemos haber encontrado algo, resulta que hay cosas debajo, es como con una cebolla, son las capas de la cebolla que vamos pelando. Y si persistimos en ese autodescubrimiento, quizá logremos un cambio verdadero. Tal vez las cosas que nos parezcan atractivas e interesantes dejen de serlo, y aquellas que nos resulten despreciables o hasta aburridas incluso, dejen de serlo también. Y ya similar a la sombra aprenderemos a escucharnos y a negociar con nosotros mismos. Nos diremos, hey, ¿qué parte dijo eso? O ¿quién se sintió así? ¿O qué fin tiene esa parte mía? ¿No? ¿Cuál es su propósito? Y finalmente la pregunta que dije desde un principio es, ¿qué carencia o potencialidad mía está tratando de salir a flote a través de esta situación? O de esta proyección hacia esta persona o esta situación, ¿no? Y ahí entonces decidiremos qué camino tomar. Decidiremos si queremos seguir con más de lo mismo o hacer algo diferente, porque ya sabemos todos y lo hemos escuchado muchas veces que mientras actuemos igual estaremos obteniendo los mismos resultados. Ahora, me gustaría hacer hincapié en la importancia que tiene la voz interna que llega en los momentos de mayor tensión emocional, como cuando vamos a una entrevista de trabajo y nos dicen no estás preparado, no eres lo suficientemente bueno, no sabes, hay personas mejores que tú, o tal vez cuando rompemos algo accidentalmente y dice otra vez lo mismo, pero qué tonto, nunca vas a cambiar. Y lo podemos distinguir porque esta afecta nuestros estados de ánimo, nos provoca tensión, ansiedad, tristeza, y así sabemos entonces que se trata de nuestra sombra. Y dicha voz tiene sus orígenes en nuestra infancia. Son los conceptos autocríticos y exagerados que nos decimos a nosotros mismos. Son las cosas que nos dijeron cuando éramos niños, cuando se nos reprimía, cuando se nos regañaba y decía qué debíamos y qué no debíamos hacer. Por lo regular, esas frases que nos decimos a nosotros mismos con un tinte negativo provienen y son ecos de las cosas que nuestros padres o nuestros tutores nos enseñaron y que nosotros reafirmamos constantemente con nuestras acciones. Por ejemplo, si a alguien le estuvieron diciendo que era tonto, tonto, tonto porque constantemente tiraba cosas, quizá crezca con esa autoconcepción y entonces llega un momento que él se siente bastante inseguro al hacer las cosas, al moverse por los lugares, y no es descabellado que tire de nueva cuenta cosas. Entonces quizás su voz interna salga y le diga, ya ves, eres un tonto, pero qué torpe eres, fíjate, ¿no? Entonces esa es una autodefinición negativa que lo viene afectando, y por eso esta parte se llama toda autodefinición negativa es en esencia incorrecta. Y por eso vale la pena escucharnos a nosotros mismos. El escuchar la voz nos ayuda a verbalizar los pensamientos destructivos y asimilarlos, ya que exteriorizamos nuestros pensamientos internos más críticos y aprendemos a diferenciarlos de lo que es la realidad. Ahora bien, existen varios ejercicios que las personas pueden hacer como forma de tratar de conocer o de asimilar su propia sombra. Advierto que no son fáciles y que sí se requiere de valor, porque las cosas que suelen surgir son, pues vamos, muy emocionales y nos mueven internamente, pero entonces si algo nos mueve, hay buena posibilidad de que podamos crecer y que podamos madurar esta situación. Por ejemplo,
está uno en el que te puedes sentar tranquilamente cuando estés solo y cerrar los ojos y relajarte lo más que puedas, ¿no? Y una vez que te has relajado, tienes que visualizar una imagen tuya parada o sentada enfrente de ti, ¿no? Entonces, mírala, ve cómo son sus ojos, cómo te mira, cuáles son sus rasgos, qué lleva vestido, cómo huele. Y entonces, ya que lo tengas claro, critícalo. Ajá, es decir, dile lo que tú quieras decirle, pero como forma de crítica. Por ejemplo, puedes decirle, tú debes, y eso es muy importante, porque acordémonos que la palabra debes va muy vinculada a nuestra infancia y a las cosas que se nos dijeron desde pequeños. Entonces, dile, tú debes, y complétale con lo que tú quieras, ¿no? Y ve sus reacciones, observa su rostro, observa las cosas que están pasando mientras tú le dices eso. Y ya una vez que lo has dicho, ahora toma el lugar opuesto, ahora tú eres la imagen y le vas a decir a la persona que te acaba de criticar, que eres tú mismo, pues lo que quieras en tu defensa. Ajá. Entonces tienes que irlo diciendo de corazón, venga lo que venga, tú nada más pon atención a lo que se está diciendo, porque eso es bien importante y es lo que te habla de ti mismo y de las cosas que tienes que asimilar. Entonces defiéndete y dile el por qué y el para qué hiciste esas cosas, o para qué no haces tal y cual, porque el debes o no debes pues son las cosas que te vinieron de crítica, ¿no? Entonces, ya una vez que has hecho esto, vuelve de nuevo a cambiar roles. Ahora de nuevo eres la persona que está criticando, entonces haces una contrarréplica, ¿no? Entonces, en esta crítica vas a decirle de nuevo otras cosas respecto al debes o no debes, pero evitando que la otra persona se justifique. Y de nuevo, y así ve cambiando los roles hasta que ya agote las posibilidades. Una vez que has hecho esto, abre los ojos, toma un cuaderno y escribe todo lo que pasó y lo que pasó en tu corazón. Eso realmente te va a enseñar qué cosas llevas dentro de ti mismo si las sabes ver, y te va a ayudar a asimilar tu sombra. Espero que las personas puedan hacerlo y que tengan el valor de hacerlo, porque las recompensas que esto trae son altamente aprovechables por nosotros mismos y nos van a servir como herramientas para nuestra vida diaria.